Una vez que hemos dado la palanca, el capó se ha abierto un poco, buscamos una pequeña pestaña que tenemos aquí debajo, la levantamos un poquito y ya subimos el capó. Una vez que hemos subido el capó, tendremos aquí una pequeña varilla que lo que vamos a hacer es encajarla en un pequeño hueco que tenemos aquí y el capó ya queda sujeto. Si nos pidiesen que les dijésemos dónde tendríamos que mirar el agua del radiador, comprobar el nivel del líquido, nos vendríamos a esta pieza de aquí que es el vaso de expansión, ¿de acuerdo? Para mirarlo simplemente se trata de desenroscar la tapa y ver que el líquido está entre el mínimo y el máximo. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es el nivel del líquido del lavaparabrisas. Lo miraríamos aquí, levantaríamos esta tapa y como siempre veríamos que está entre el mínimo y el máximo. Para comprobar el nivel del aceite nos iríamos a esta varilla de aquí, la sacamos, la limpiaríamos y la volveríamos a introducir para volverla a sacar y comprobar que el aceite está entre el mínimo y el máximo. Si hiciese falta rellenar aceite, pues quitaríamos este tapón de aquí, lo desenroscaríamos y echaríamos el aceite a través del orificio. El elemento que da energía al coche es este elemento de aquí, que es la batería. Aquí tenemos el borne negativo y aquí, levantando esta pequeña tapa, tendríamos el borne positivo. Es importante que ambos bornes estén limpios y engrasados para que la energía pase bien al motor. Y ahora vamos con el depósito del líquido de frenos. Para comprobar el líquido de frenos simplemente tendríamos que venir a este depósito, desenroscar como siempre el tapón y que el líquido ver que está entre el mínimo y el máximo. Para que el neumático se agarre bien a la carretera y evacúe bien el agua que pueda estar en la calzada, es importante que este dibujo tenga una profundidad suficiente, que será de 1,6 milímetros. Para saber si está en 1,6 milímetros, miraremos estos taquitos de goma que van dentro del dibujo y que se llaman indicadores de desgaste. Si vemos que el dibujo ya está a la altura del indicador, habría que cambiarlo. Para comprobar la presión del neumático, tendríamos que enganchar el manómetro en este pitorro que sale de la rueda y una vez que hemos enganchado el manómetro comprobaríamos la presión. El primer número que nos encontramos, tenemos aquí un 185, se refiere al ancho de la banda de rodadura, es decir, al ancho de la parte del neumático que pisa en la carretera. Como veis, después tenemos una pequeña barra y otro número, que en este caso es un 65. Se refiere a la altura del neumático, o lo que también podemos llamar el perfil, es decir, a esta parte de aquí. Y nos están diciendo que es el 65% de 185. La R en este caso significa que el neumático por dentro es un neumático radial. Después tenemos otro número que es un 15. Se refiere al diámetro de la llanta. Y por último, otro número y una letra. El primer número se refiere al índice de carga y nos indica cuánto peso puede soportar ese neumático. En este caso es un 88, eso se iría a una tabla y se vería la equivalencia. En cuanto a la H, en la letra significa el código de velocidad y nos dice cuánto puede soportar, qué velocidad puede soportar este neumático. Para saber la fecha de fabricación de un neumático nos tenemos que venir a este dato, a esas letras que pone DOT y a continuación a estos 4 números que tenemos aquí. Este neumático fue fabricado en la 6ª semana de 2011. En cuanto al tema de las luces, es importante saber que tenemos aquí un regulador de luz que lo que hace es que si nosotros estamos enfocando mal, nuestras luces pueden deslumbrar a los demás. Lo que haríamos sería bajar este regulador de luz para que el haz de luz se fuese bajando al mismo tiempo. Después pasaríamos a esta palanca que vamos a controlar, con la que vamos a controlar las luces del coche. Si le damos a esta ruedecita hacia adelante una vez, se nos pondrían las luces de posición, con las que sabemos que no podemos circular únicamente. Las luces de posición
siempre tienen que ser acompañadas por las luces de cruce. Entonces vamos a darle una vez más a la ruedecita hasta que se nos encienda el chivato verde en el cuadro de mandos. Si en algún momento necesitamos utilizar la luz de largo alcance, o también llamada luz de carretera, lo que haremos será empujar la palanca hacia el cuadro de mandos hasta que se encienda un chivato azul en ese cuadro de mandos. Quitamos todas las luces y vamos a ver las luces antiniebla. Tenemos dos luces antiniebla, la antiniebla delantera y la antiniebla trasera. Ambas se regulan con esta pequeña rueda de aquí que tenemos en la misma palanca. Si le damos hacia adelante colocaríamos la luz antiniebla delantera, y si traemos la rueda hacia nosotros colocaríamos la luz antiniebla trasera. Los limpiaparabrisas tienen varias velocidades según la intensidad de la lluvia. Si subimos una vez la palanca, los limpiaparabrisas se ponen e irán haciendo un barrido cada cierto tiempo. Según va aumentando la intensidad de la lluvia, vamos subiendo la palanca para que el barrido sea continuo y más rápido. En algún momento podríamos necesitar el líquido lavaparabrisas que hemos visto antes cómo se rellenaba el depósito. Para ello lo que haríamos sería apretar la palanca hacia nosotros y saldría el agua para limpiar el cristal y quitarnos la suciedad que tuviésemos en ese momento. También podría ser que necesitásemos enchufar el limpiaparabrisas trasero. Entonces lo que vamos a hacer, esta pequeña rueda la pondremos y el limpiaparabrisas se pone en funcionamiento. ¿Que necesitamos agua? La empujamos un poquito más y saldrá agua del depósito del lavaparabrisas. En cuanto al salpicadero, lo que nos interesa sobre todo es el sistema antibao, que hará que los cristales de nuestro vehículo se limpien del vaho que se haya producido. Podemos poner un antibao delantero y un antibao trasero. El antibao delantero se maneja con estas dos ruedas. Con este ponemos la velocidad del ventilador, aquí pondríamos la temperatura del aire que va a salir y lo que haríamos sería apretar este botón donde pone front para que el aire salga por los cristales y hacia las ventanillas delanteras. En cuanto al antibao trasero, lo que haremos será apretar este botón y esas líneas que están en el cristal trasero, en la luneta trasera, se van calentando y nos quitan el vaho.